Ahí está. Bueno, Anselma, entonces ya ahí tenés pensado, ¿no? Cómo la podés mejorar o cómo podés mejorar el recorrido. ¿Sí? Sí, y adaptarlo a un nivel secundario. Bueno, claro. Buenísimo. Porque eso se trata del trabajo final, que ustedes puedan, a partir de lo que presentaron y a partir del recorrido de las clases en la plataforma y de las actividades en el foro, en los foros, y después de este encuentro ustedes puedan mejorar o agregar o sacar de las propuestas que ustedes presentaron. ¿Sí? De eso se trata el trabajo final. Bueno, seguimos con... espérenme. Noelia ya. Falta Florencia y Juliana. Antes que empiece Florencia, yo ya me tengo que ir porque en un ratito tengo otra reunión. Bueno, Justito gracias. llegamos. Bueno, Gracias, nos vemos. Selma. Un gusto. Nos encontramos. Gracias. Adiós. 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 Bueno, seguimos con Florencia entonces. Florencia, ¿quién le dice? A Jacqueline. Bueno, Jacqueline, muy bien. Bueno, contanos Está ahí, sí. tu sugerencia, tu devolución acerca de la propuesta. Bueno, el recorrido didáctico que leí, creo que se explicitan con claridad los conceptos que quiso abarcar, que es la violencia de género a través de microrrelatos. Diferentes microrrelatos creo que era equitativo, de autores varones y autoras mujeres. Me parece que fue acertada la elección, que bueno, si bien algunos microrrelatos eran un poco fuertes, eran muy reales y muy buenos para trabajarlos desde esa perspectiva. Ella hizo actividades grupales que también me parecían muy dinámicas, en las que se podía debatir, compartir ideas, reflexionar. Por ahí me parece también interesante si se puede agregar alguna actividad individual, como para que se escuchen las voces individuales, porque creo que todas las actividades eran grupales, pero bueno, eso no sé si es una sugerencia. Y en la primera parte, donde los alumnos tienen que decir que conocen sobre la violencia de género y se van como anotando en el pizarrón, esas ideas se plantea que se escriban en las carpetas. Por ahí también me parecía interesante que la docente pueda darles una definición básica sobre lo que es la violencia de género y que ellos puedan escribirla en la carpeta también, más allá de las ideas que tienen ellos, digamos una definición Un concepto de la profesora. Bien. Bueno, Jacqueline, ¿querés contarnos sobre la propuesta? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo están? Sí. Bien. Tuve problemas con la compu, así que me conecté con el celu. ¿Cuento la mía o No, la tuya. el aporte de la propuesta de Flor? Bueno, yo elegí el tema de la violencia de género y bueno, comencé con microrrelatos. Primero pedí a los alumnos que participen y vamos anotando todo en un pizarrón, todo lo que ellos más o menos piensan de lo que es la violencia de género, y vamos trabajando con microrrelatos y luego para hacer un cortometraje, o sea, a partir de estos microrrelatos ellos elaboran un microrrelato. Sí. Esta propuesta está pensada para hablar de lo que no se dice o lo que muchas veces lo creemos como tabú. Ahora en la sociedad ya esto no es así, pero en muchos casos es necesario hablarlo para poder visualizar y poder contextualizarlo dentro de las aulas. Bueno. Y lo que está naturalizado también, ¿no? Exactamente, porque los chicos adolescentes hoy en día no tienen
se ve de otra manera la relación. Quizás antes te costaba muchísimo saber si estabas en una relación tóxica o no, y hoy los chicos hablando tienen un conocimiento que es fenomenal. Bien, bueno. A mí personalmente me llamó la atención de la secuencia cuando partís directamente sobre el concepto de violencia de género, porque partís desde ahí. Como primera actividad aparece como unas preguntas que vos le haces. Entonces me parece como eso también habría que como revisar, como que es bastante directo. Entonces poder incorporar otro recurso Sí, u otra estrategia para que no vayas directo a lo que vos querés abordar en los textos, ¿sí? O en el microrrelato. Entonces por ahí revisar un poquito eso. Más ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, por ahí también no aparece, ¿no?, esto de las emociones de las mujeres, ¿no? Que hay mucho de emociones en los microrrelatos que ellas van contando y qué es lo que le va pasando en sí. Como que eso está bastante dejado de lado y eso me parece muy importante porque hay uno que me parece que dice como que se quiere ir pero después vuelve. En realidad no logra irse y se vuelve, ¿no? Ese como que el que a mí me quedó más, como que no logra despegar. Entonces, ¿por qué la mujer sigue con ese vínculo, esa relación? ¿Por qué permite que se construya así una relación? Vicioso. Entonces, eso me parece como importante revisar y que lo puedas atravesar, ¿no? Para después llegar, sí, como vos querés, al concepto de violencia de género. Pero me parece que primero tenés que plantearte las actividades y después el concepto, no partir del concepto. Me parece que deberías como mirarlo al revés, sería, como la secuencia de atrás para adelante, ¿sí? Que es como que vos te lo propones como principio el concepto de violencia. ¿Se entiende? Sí, entrar de lleno con el tema. Sí. Claro, no tanto conceptualizar eso a los chicos, sino que aparezca después como algo que pueda surgir en el aula o de acuerdo a sus miradas o a sus experiencias también, porque hoy en día los adolescentes cuentan desde su voz propia de lo que les sucede. Sí. Sería presentar una situación que no esté nombrada la violencia de género y de ahí partir. Claro, porque vos directamente le preguntás a ellos qué es, o qué escucharon decir, o qué conocen sobre. Me parece que ahí hay que revisar un poquito el inicio y ver de otra manera qué estrategia utilizar. ¿Sí? Bueno, esto de las emociones y esto de que la mujer, porque en todos los relatos me parece, el único lugar que habita es la casa. En todos los relatos ella, todo lo que le sucede adentro de la casa. No permite que suceda en otro lado, sino que dentro de la casa le pasa todo a ella y por qué se siente de esa manera. Me parece que hay mucho, es muy rico los microrelatos que compartiste, hay mucho para poder sacarle, digamos, otras posibilidades, otras estrategias para trabajar. Pero sí deberías como revisar, sobre todo las preguntas que haces también. Sí, sí. A mí el que más me gustó fue el terror nocturno. Cambió la cerradura de la puerta, consiguió una orden judicial de alejamiento, pero todas las noches entra en sus sueños. O sea, cambió todo, pero... También, eso. Bueno, eso también había notado, ¿no? Esto del miedo, que vos lo decís como compañero de las noches, o una sensación o es una realidad, ¿no? Cómo la mujer debe adaptarse a todas esas circunstancias que le suceden y que debe atravesar en soledad, si lo podemos pensar así. Yo por ahí puedo agregar algo. Yo los leía los microrelatos y también están muy buenos. Quizás, como vos decís, Vanessa, como para poder profundizar en esos microrelatos, yo quizás tomaría los más importantes o lo que tienen, ¿sí? Los que se pueden trabajar más en profundidad, o sea, no tanta cantidad de microrelatos,
sino por ahí tomar algunos y que lo podamos profundizar, ¿no? Ujú. Porque como vos decís, Vanessa, no se tienen en cuenta las emociones, los sentimientos, bueno, y otros aspectos que tienen que ver con la violencia de género, y por ahí con tanta cantidad no llegamos, ¿sí?, a profundizar tanto. Claro, por ahí Es otra opción, otra claro, sugerencia. replantear, ¿no?, cómo atravesar esos microrelatos y después sí que aparezca el concepto de violencia. Me parece eso más importante, y no partir del concepto de violencia. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, Jacqueline, vos, ¿a quién leíste? ¿A Florencia? A Florencia, sí, sí. Bueno, contanos. Bueno, lo tenía anotado en el celu, pero bueno, estoy ahora con el celu, así que voy a contar lo que voy a volver a reformular todo. Bueno, me pareció muy interesante, más que nada por el tema, voy a ir directamente a lo que me gustó, de los mandatos sociales, que ella habla de una señora que era poetisa y repostera, que bueno, que ella siempre quiso ser poetisa, y bueno, no pudo, pero después lo hace. Y me gusta mucho cuando le da lugar a los adolescentes para que ellos puedan explayarse y ver esto, lo que nuestros padres quieren, lo que nuestros padres no... Bueno, se me largó a llorar la nena. Lo que nuestros padres nos marcan, de que ellos se ubiquen desde adolescentes y digan, bueno, ¿qué quiero para mi futuro? Y me pareció una secuencia muy, muy dinámica y para reflexionar muchísimo con los adolescentes, que hoy en día es muy importante, es la mirada que tienen los adolescentes para construir su futuro. Me pareció muy, muy importante, bueno, y la parte de la lectura que eligió también me gustó muchísimo. Bien. Bueno, Florencia, también da lugar a... Dale, Jacqueline, yo te interrumpí. Sí, pasa que quiero hablar rápido porque la nena donde llora. Sí. Y entonces la lectura fue acertada, y también bueno, la construcción de los pensamientos críticos de cada uno, tienen voz ellos en todas estas preguntas, así que me pareció un recorrido didáctico que fue acertado. Bien. Bueno. ¿Y para el curso, para primer año, estás de acuerdo? Ajá. Eso Sí, quizás para un segundo, pero depende, porque no es lo mismo en diferentes escuelas, porque por ejemplo yo lo vi con las prácticas. De un primer año no eran los mismos, por ejemplo, en otras escuelas que en otras. No sé si era por las escuelas o por qué, pero no eran los mismos chicos, pero quizás un segundo, lo vería para un segundo, pero es dependiendo no sé si diría el nivel de la escuela, pero para un segundo estaría bien. Claro, ahí es importante, sí, porque hay que ver el grupo, ¿no? Con qué vamos a quiénes vamos a trabajar, quiénes son los destinatarios, ¿no? Como dice Jacqueline, por ahí en algunos grupos se puede y otros no, ¿sí? Tenemos que ver si son participativos, si están interesados, si lo podemos elaborar ese proyecto para trabajar con este grupo, ¿sí? Porque están interesados, porque les interesa la problemática, ¿sí? Y bueno, y por ahí ver si en primero sí, y también capaz lo podemos trabajar en un segundo. Bien. 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 Florencia, ¿querés contarnos sobre tu propuesta? Bueno, yo realicé una propuesta de lectura con actividades de prelectura, lectura y postlectura, de un cuento que tomé del libro que se llama... me olvidé... Creo... bueno. No me acuerdo dónde anoté el nombre del libro. Cuentos de buenas noches para hacer dormir a niñas rebeldes, que tiene 100 cuentos de mujeres extraordinarias. Bueno, todos son reales, y por eso me pareció interesante. El que elegí es Poetisa y Repostera, que cuenta la historia de una nena que se llamaba Cora, que quería ser poetisa, pero bueno, por los mandatos sociales y familiares, estaba destinada a casarse, criar sus hijos y mantenerlos. Pero cuando cumple 60 años,
puede realizar sus sueños, comienza a escribir, es una escritora muy exitosa y a su vez es repostera. Me pareció muy interesante el cuento porque como que se revela ante los mandatos, si bien pasó mucho tiempo, ella pudo lograr sus sueños, y por ahí es importante que se aborden estas temáticas en las aulas y que los alumnos puedan reflexionar, que quise hacer eso en las consignas, reflexionar y por ahí vencer estereotipos, despojarse de los estereotipos, pensar cuál es el rol de la mujer en la sociedad, qué puede hacer, si puede seguir sus pasiones, si puede trabajar, si puede ser admirada, o tiene que seguir siendo como era antes. Por ahí iba eso, a la reflexión del concepto del rol de la mujer. Bien. No sé, Marta, ¿querés agregar algo? Sí, está interesante. Sí, Vanessa. No, si querías agregar algo. No, que me gustó el texto de Cora Coralina, lo que me llamó la atención es pensar, ¿no?, que ella pudo cumplir su pasión a los 60 años, ¿sí? Y a los 75 años, bueno, recibe un premio por lo que había escrito. Entonces, digo, ¿por qué esperar tanto tiempo, no? Cuando ella ya lo traía, ya lo venía pensando y lo quería vivir ya desde chiquita, ¿sí? Y que muchas veces esos roles que están impuestos socialmente no nos dejan. Entonces, está bueno, ¿no?, esto de pensar y repensar y hacer reflexionar a los chicos sobre los estereotipos y los roles de género hoy. Bien. Y sí, por ahí para un primer año empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajarlo, a hacerlos pensar y a reflexionar. Claro, si bien no se revela ella en el texto, sino que asume ese lugar de seguir con lo que le impone la familia, que es casarse y tener hijos, y después que ella cumple con todo, ahí ella recién vuelve a su pasión de la escritura y logra empieza a ser repostera, y ahí creo que envía los poemas con la torta, y después empiezan a conocer sus poemas y ahí le dan un premio. Pero en sí ella no se revela contra todo, sino que asume ese lugar de mujer, que creo que es brasilera, asume el lugar de que, que le da el rol de mujer en la sociedad donde está, y después como que se pospone todo, como decía Marta, pospone todos los deseos, sus pasiones, todo lo que ella quiere ser, por seguir con esto de la familia. Entonces hay conceptos de familia, hay conceptos de la mujer en la sociedad, la mujer y el trabajo, ¿sí?, que deberían como ser más abordados, y por ahí pensar un poquito en otras estrategias o con qué relacionarlo, ¿sí?, como puede ser alguna canción, puede aparecer, que no esté solamente el texto literario, sino que se pueda ampliar la mirada de la mujer en la sociedad. Bien. Sí, con otros recursos, con otras... Claro, sumarle algo más. Otros recursos que puedas relacionarlos. Hay un tema, por ejemplo, de esta chica India Martínez, que habla de que ella sale y que digamos que no quiere ser un cero a la izquierda, y como que cuente una historia, digamos, que está buena. Y también había pensado en el poema de Alfonsina Storni, Pudiera ser, que también tiene mucho que ver con lo que estaban hablando, digamos, que por ahí... no, Natalia Jiménez. Bien. El tema que digamos, sí, que es una mujer que es hermoso. Sí, ese tema una mujer que está vestida toda como guerrera. Ajá, sí. Está como de negro y parece como un ángel. Sí, creo en ti. Utilizarlo un poco, ¿no? A partir de la música, de un video, ¿sí?, de otra herramienta. Porque si es primer año, tanta lectura, ¿sí?, tanto texto solamente, por ahí se pierde el interés. Sí. Ayudar un poquito. Entonces, echar ahí con alguna otra herramienta, ¿sí? Bien. Otro recurso. ¿Nos está faltando Juliana y alguien más? ¿O yo estoy perdida?
Vamos con... A mí no me han dado la devolución. Ah, Janina. No Y a sé mí quién falta me... también. Lorena, no sé entonces. quién- Y a Gladys. No sé, Bueno. no sé quién me leyó a mí. Bien, vamos con Juliana. ¿Quién leyó a Juliana? ¿Jacqueline? No. C20. No, yo leí a Flor. Capaz que era María Laura. Bueno, Juliana, No contanos. importa, que ella presente su... Dale, sí, contanos tu propuesta y hablamos. Bueno, Medio entrecortado. Ahí, sí, sí. sí la escucho yo también. Desde que arrancó la segunda reunión, escuché todo el tiempo cortado. No sé si el problema es de internet o... La señal. Llegaba a entender, pero todo cortado. Bueno, mi propuesta es también sobre violencia de género a partir de la poesía. La hice bastante rápido y estos días de secuencia estuvimos viendo. Me hicieron ver que también tiene mucha diferencia la secuencia, pero que se puede mejorar. También a partir de una poetisa colombiana que a mí particularmente personalmente me gusta mucho, que es Joana Pino. Son 3 poesías. Ahí. ¿Te escuchamos? ¿Nos escuchás? ¿No? Bueno. Bueno, esperamos un ratito. Marta, ¿vos querés? Capaz que ella te puede escuchar. ¿La escuchás vos a Marta? ¿Nos escuchás a nosotros? Sí, entrecortado, pero las alcanzo a escuchar. Bueno, capaz, Marta, si quieres decirle algo. Si lográs entender lo que hablamos, Juliana. Sí, como que hace así la voz, pero se escucha. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Esta actividad que vos presentaste es una secuencia didáctica? No, son como actividades, poder pensar en base a la lectura, era más una apuesta de lectura. Ajá, porque, o sea, está interesante, está muy lindo los poemas, ¿sí? Las poesías están muy lindas para ser trabajadas y mechando con los videos que presentaste, ¿sí? Pero como que me pareció un poco mucho, ¿sí? Me pareció que era mucho en esa actividad, ¿sí? Entonces, por ahí repensarla, no sé en cuánto tiempo, para cuánto tiempo, si son para unos 80 minutos, por eso te preguntaba si es una secuencia, porque si es una secuencia la podés trabajar en 2 o 3 clases, pero para una sola me parecía como mucho. Y por ahí, ahora, me he dado cuenta que tiendo a exagerar cuando hago propuestas de actividades. Es como que exagero, hago mucha calidad. Claro, te entusiasmaste. Entusiasmaste, sí, por ahí es revisar esto, ¿no? Ver de organizarla y bueno, si es una secuencia didáctica podemos pensarla para trabajarla en profundidad, sí, ya te digo, las poesías, los poemas que presentaste están muy interesantes y se pueden trabajar muy bien, sí, a la temática que presentás, que es violencia de género sobre las mujeres. Y es para un 5º año, ¿sí? Así que está bien, pero en el sentido de que me pareció que era mucha actividad para pensarla en una sola clase, ¿sí? Sí. Y capaz que hay varios conceptos, porque aparece la violencia en las mujeres con discapacidad, y yo creo que eso
debería como capaz que estar hasta solo y poder hacer una secuencia con eso, y no mezclarlo con el video que propones al final, que tiene que ver más con un movimiento feminista y con lo actual, que esto que podés lograr otras cosas que tienen que ver con la discapacidad, con la inclusión o con la mirada que hay, que me parece súper interesante ese video, me encantó, pero me parece que no debería como mezclarse acá en esta secuencia, como que poder separar un poco y hacer más foco o haces más foco en las poesías que presentás con una autora que no tiene que ver con el canon, ¿sí? Hacer foco ahí, o hacer foco en la sociedad y en los discursos sociales y en los movimientos que nos rodean en la actualidad. ¿Sí? Eso por ahí, separar eso y revisar. Pero eso va a depender de los objetivos que te plantees vos para lograr eso en los estudiantes o en el grupo. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Revisarla para poder hacer el trabajo final. Claro, ¿sí? por eso. Bien. Bien. ¿A quién faltaba de evolución? Gladys, Janina y ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, Lorena, ¿querés hacerle la devolución a Janina? Dale. Bueno, Janina eligió un texto de Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida Heredia y su abuela desalmada, que me parece que es un texto que muy, muy interesante para trabajar distintos aspectos de la perspectiva de género. Ella hace un recorrido en el cual aborda a través de preguntas a sus estudiantes, más allá de cómo se caracterizan los dos personajes principales, que es la abuela y la nieta, pero después como que hace unas preguntas sobre qué es el maltrato infantil, si conocen casos, si saben cómo actuar ante ello, por qué la abuela prostituye a su nieta, si están de acuerdo o no con esa decisión. Y al final habla sobre el poder, ¿no? Cómo el poder es una fuerza que logra influenciar al personaje principal, ¿no? Desde la abuela. Y tal vez, a mi entender, a mi parecer, yo me hubiera quedado con un solo tema y no hubiera ido por todo. Y por ahí las actividades las hubiera pensado desde ese lugar, cómo se construye el personaje en tanto esas situaciones o esa relación de poder que hay, ¿no? Porque es la relación, el vínculo que hay con el poder que ejerce una persona sobre la otra, está presente desde que se inicia el relato hasta el final, ¿sí? Porque al principio es la abuela la que ejerce el poder sobre la nieta, y al final es ella, es la protagonista de la que ejerce el poder sobre Ulises para poder liberarse de su opresión. Entonces, por ahí lo hubiera manejado solamente en ese sentido, y tal vez lo hubiera planteado más con consignas en relación a cuáles son esas situaciones en relación al texto y cómo esas situaciones van afectando la construcción del personaje. Por ahí no explayarme tanto por ahí en un montón de temas que son interesantes, pero es como que quería, no sé, como que me hubiera focalizado más en una sola cosa. Bien, bueno. Eso nada más. Después sí, el texto me parece que es un texto muy interesante para trabajar un montón de cosas en sí. Bien, bueno, Janina, contanos. No se te escucha, Yani. El micrófono. Tenés el micrófono apagado. Ahora sí, que yo por ahí extraigo los temas emergentes. Entonces como que aparecen muchos temas y por ahí yo después los hago investigar y como por grupos hago que trabajen sobre distintos temas. Por ejemplo, el abuso infantil que aparece, el abuso de poder, después, bueno, el tema de la trata,
son temas que van apareciendo, digamos, surgen, y yo después los hago elegir un tema, y ellos trabajan, por ejemplo, realizan un ensayo sobre ese tema, y investigan, por ejemplo, los hago leer revistas, los diarios, que estén mirando los medios de comunicación y estén todo el tiempo pendientes de lo que está sucediendo. Entonces, por ahí, para que ellos vayan trabajando con eso, digamos. Por eso lo tengo pensado así. Pero es para que ellos no se queden con un tema, sino que vayan por varios temas. Bien. Que como para que todos comentemos temas diferentes, o sea, que cada uno tenga un tema y todos aprendamos algo de un tema diferente, digamos. Bien. ¿Para qué curso es? Quinto año. Bien. Quinto año. La propuesta está interesante, ¿sí? Está interesante. El tema es que por ahí no se nos vaya, ¿no? Porque, a ver, son temas tan interesantes y tan actuales, ¿sí? Que por ahí vos lo planteás para trabajarlo en una sola actividad y resulta que es mucho, ¿sí? Sí, en realidad es un eje temático, digamos. Ajá. Es todo porque es la visión de la mujer en Latinoamérica. Entonces, como que yo vengo todo el tiempo trabajando con la mujer, cómo se la ve a la mujer. Entonces ahí doy otros textos que tienen que ver Sor Juana, Alfonsina Storni, y voy buscando casi los mismos temas que aparecen, entonces, para que ellos vayan trabajando todo el trimestre con los distintos autores. Por ejemplo, ahora este año estoy dando Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado, que ahí trata también el abuso, la delincuencia, vivir, digamos, digamos, en un lugar, ¿cómo decirlo? Humilde, sin tener a nadie, todo lo que le sucede a la persona cuando está solo, cuando se cría en un lugar que tiene que afrontar distintos tipos de riesgos. Entonces, por ahí es como, se ve la prostitución también, la visión de la iglesia, que también acá en la obra de García Márquez también está muy, muy vista cómo se ve cómo la iglesia, para tapar algo, quiere hacer casar a la chica, digamos. Entonces, como que también hay Sí, mucha... muy interesante. Está, igual, sí, creo que lo dije en otra propuesta, es como que también no hay relación con las emociones, ¿no? ¿Qué le sucede a esta nieta? O sea, ¿qué le sucede darse cuenta que no es amada por esa abuela? Que la pone en ese lugar, Claro, y que la ve solamente como un objeto, y que solo quiere buscar que sea como redituable, ¿no? Y no, es su nieta. ¿Y por qué ella ve después la única salida, que es irse? ¿Sí? Entonces, poder trabajar que nunca con supo eso. lo que era ser amada, nunca conoció el amor. Claro. Entonces, la manera que ella... Ajá. Sí. Y fijarse que la abuela es una mujer. Es una mujer que construye a esa nieta de esa manera. Eso me parece súper interesante, que no es un varón. Es una mujer que viene construida de esa manera y se construyó, y su historia hizo que piense a su nieta para ese lugar y no para otro. Me parece que, si bien vos abordás un montón de preguntas, podrías hacer foco más en esas relaciones que se construyen dentro de la familia. Sí, en realidad la abuela viene ya, porque en realidad la abuela era una mujer, una prostituta, por eso claro. el abuelo, la historia cuenta que la saca de ese lugar del prostíbulo, y y ahí ella como que queda, es la matriarca, digamos, que se mueren ellos, y es como que ella toma el mando de toda la casa. Claro, y pero la historia se repite.
Claro, La se historia repite, se pero es mujer, no es un varón la que Claro. está teniendo ese poder Claro. sobre la nieta. ¿Qué pasa Una ahí, mujer. no? Eso me Repensar. parece súper interesante que se pueda visualizar. Me parece que no se visualiza y que debería como hacerse foco que también las mujeres, que también hay una construcción en nuestra sociedad donde las mujeres son o tienen o viven de una manera que deben desnaturalizar y poder pensar a otras mujeres de otra manera. ¿Se entiende? Sí. Por eso es Y como... porque ella lo relaciona más con el poder en sí. Sí, yo con el poder por ahí, sí. Es como el poder de la abuela y después ella después ella quiere ese poder, pero o puede ser, es un final abierto, porque puede ser para salirse, llevarse todo, irse sola o puede ser que siga con la misma historia, porque puede ser que ella se vuelva, digamos, una proxeneta. Es como que, Bien. es como, claro. Y es el mismo poder pero que por es ahí lo que... sumarle algún recurso más o algún panfleto, yo pensé, o alguna protesta o algo que tenga que ver con la trata o con el abuso de poder, o me parece que eso va a ayudar a lo que vos decís, si vos después querés que escriban un ensayo, que cada uno elija un tema, pero que va a ayudar no solo a estar solamente... Yo, por ejemplo, lo relacionaba, a veces lo tocaba con el caso de María Soledad Morales. Les mostraba la película. Pero por ahí tenía problemas con los padres, ese era el tema. Que a muchos no les gustaba y no querían que se les hablara, de eso, digamos, de estos temas en la escuela. Y se iban por ahí, yo me daba cuenta que se iban y se quejaban de otras cosas, pero era justamente porque estaba abordando estos temas. No querían que se les diera educación sexual a los hijos. Como, sí, pero nos encontramos. Ahí estamos, en esa lucha. Es difícil. Sí. Es difícil, sí, pero tenemos una ley, ¿sí? Tenemos una ley que nos avala y bueno, cómo vamos a ver cómo trabaja la escuela también, la ¿sí? institución, el equipo directivo también tiene mucho que ver ahí. Sí. Bueno, sí, porque hay lugares que trabajás tranquilos. Sí. Bien, vamos con Gladys. Gladys, ¿falta lo tuyo, Gladys? ¿Alguien más? Sí. Y ya nos quedan pocos minutos. Bueno, ¿querés contarnos, Gladys, tu propuesta? Sí, bueno, yo hice una propuesta para un tercer año, lo pensé. Puede ser para un segundo también, porque es un cuento a partir del género narrativo, un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices, de Núñez López, y las ilustraciones son de Miriam Campero Sierra. Este cuento yo lo pensé para trabajar los estereotipos con los adolescentes, porque me parece que es un tema que en la sociedad se ve mucho y que venimos desde hace mucho tiempo atrás con esto de todos los diferentes estereotipos. Y entonces lo pensé por eso, por ese lado, para hacerlo reflexionar y ver si ellos podrían, a partir de este cuento, contar o expresar o darse cuenta de estas cosas. El cuento en sí trata de una chica que hacía su vida normal, salía a bailar y todo eso, a divertirse, y de repente conoce a un príncipe y se casan. Después, ella como que se da cuenta de que se empieza a sentir triste y no es feliz porque el marido no, o sea, la vida de casada no era lo